Listo, está grabando. Ahora sí. El día de hoy vamos a ver el tema de ergonomía. ¿Qué entendemos por ergonomía? ¿Qué es ergonomía? ¿Por qué es importante la ergonomía en el centro de trabajo? ¿Qué función cumple? Vamos a verlo. Esta ergonomía y todo lo referente a ergonomía nos habla en la resolución ministerial 375-2018, que es importante que también ustedes lo puedan descargar y puedan tener a la mano para que le puedan dar una revisada. Es la resolución ministerial 375. Esta resolución ministerial es la norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgos disergonómicos. Aquí nos va a ver toda la importancia de ergonomía, el tema de los levantamientos de cargas, sobre esfuerzos, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, esta ergonomía, esta resolución cumple con un objetivo muy importante, que es establecer parámetros que permitan la adaptación de las condiciones de trabajo. Ojo, dice, establece parámetros que permitan la adaptación. ¿Adaptación de qué? De las condiciones de trabajo. Esto quiere decir que el trabajo tiene que adaptarse al trabajador, no el trabajador al puesto de trabajo, a las características físicas y mentales de los trabajadores con el fin de proporcionarles, ¿qué cosa? Bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su desempeño. ¿Esto qué va a generar si el trabajo se va adaptando al trabajador? Va a generar que haya mayor eficacia, haya mayor productividad empresarial, que haya un mejor clima laboral, entre otras cosas. Importantísimo, importantísimo que se revise pues esta resolución ministerial. Nos dice también que la evolución ergonómica a partir del concepto ha ampliado ciertos paradigmas, ¿no? Y esto quiere decir, pues, que parte de los procesos preventivos también los vamos a encontrar acá, así como la ley 29783 nos dice, pues, ¿no? Que hay ciertos requisitos mínimos en seguridad y salud en el trabajo. También esta resolución ministerial nos brinda procesos preventivos mínimos que se deben tomar en cuenta en el centro de trabajo. Esta palabra ergonomía proviene de dos palabras griegas. Ergo, que significa pues trabajo, y nomos, que es ley. Entonces sería ley del trabajo, ¿no? Ley del trabajo, para poder generar este tema de adaptación. Adecuar el trabajo a los trabajadores, como les estaba comentando, y los trabajadores al trabajo. Muchas veces hemos visto que en los centros de trabajo, por ejemplo, si yo mido 1,60 m, me ponen una mesa que pueda ser más alto que yo o quizá esté en desnivel, y tengo que, de una u otra forma como trabajador, tengo que adaptarme a ese puesto de trabajo. Uno, que es incómodo, que no es el adecuado, de repente estoy en pisos mojados, de repente no tengo una silla ergonómica adecuada, entonces tengo que adaptarme yo como trabajador para poder cumplir mis funciones al trabajo, al puesto de trabajo, lo cual es al revés. Es el empleador, con todas ya las normativas existentes, que es la ley 29783, que es el tema de prevención, el tema de la resolución ministerial 375, tiene que adaptar el puesto de trabajo de tal manera que el trabajador pues esté contento, tenga la mayor facilidad de desempeño. Entonces, es por eso que decimos con esta ergonomía que es el trabajo que se adecua pues al trabajador y no el trabajador al trabajo. Importantísimo. Como les hemos venido conversando al inicio, la ergonomía es la ciencia, es una ciencia que busca optimizar la interacción, ¿no? En el trabajador, la máquina, ambiente de trabajo,
adecúa los puestos de trabajo, los ambientes, la organización del trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores. Es importante conocer a nuestro trabajador, es importante pues conocer cómo es nuestro trabajador, qué limitaciones tiene y de acuerdo a eso vamos a nosotros adaptar el puesto de trabajo. Es como que si estuviésemos realizando un IPRC a nuestro trabajador y vemos, ¿no? Qué deficiencias tiene, qué limitaciones tiene, qué tanto de estatura es, etcétera, y vamos a adaptar de una u otra forma el puesto de trabajo a nuestro trabajador, para que él tenga un ambiente laboral de lo mejor, para que éste se pueda desarrollar sin ningún inconveniente. Porque esto puede generar, ¿qué cosa? Un ambiente de trabajo que esté inadecuado, que esté desordenado, donde falte orden y limpieza. ¿Qué va a generar en el trabajador? Va a generar pues el estrés y la fatiga. El estrés laboral que hoy por hoy se ha convertido ya en este siglo XXI pues una enfermedad profesional. Antes no se llamaba eso, no se le consideraba, ¿no? Pero ya en el siglo XXI estamos considerando al estrés laboral como una enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque es desencadenante de muchas otras enfermedades que pueden perjudicar pues el desarrollo del trabajador. Importantísimo. Algunos lo conocen como ingeniería humana, ¿no? Porque de una u otra forma adaptan el trabajo para que el trabajador esté con la mayor confort, confort posible. Sigamos. La ergonomía, como toda ley y como toda ciencia, también cumple ciertos objetivos. Y uno de ellos es, pues, no, preservar la seguridad y salud de los trabajadores, protegiéndolos contra el envejecimiento prematuro. Si estoy estresado, estoy con mucha fatiga, pues voy a estar, voy a desencadenar ciertos accidentes laborales o enfermedades ocupacionales. Un segundo, por favor, Andrea quiere ingresar también. Un segundo, a ver. Vamos a compartirle el enlace. Entonces, como les decía, la ergonomía también cumple ciertos objetivos, ¿no? Y dentro de ellos, pues vamos a tener que la ergonomía cumple con reconocer que los factores de riesgo disergonómicos son un importante problema en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la salud ocupacional, porque esto va a desencadenar, si no tenemos un buen control, va a desencadenar, por ejemplo, en los trabajos de oficina, para aquellas personas que están constantemente con el mouse, con la computadora enfrente, la laptop, estamos en ambientes inadecuados. Muchas personas hemos hecho trabajo remoto y hemos tenido que adaptar nuestro cuarto, hemos tenido que adaptar nuestra cocina, hemos tenido que adaptar nuestra sala para que sea nuestra oficina. Y yo les pregunto, hemos tenido sillas ergonómicas? En muchos casos no. En muchos casos, por ejemplo, hemos tenido que llevar nuestras oficinas, nuestro escritorio a nuestras casas, pero en muchos casos no. Entonces, todo eso genera pues riesgos disergonómicos. Uno de ellos, por ejemplo, si estamos en constante
con la computadora, el mouse, vamos a generar pues el famoso túnel carpiano, el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Eso es un riesgo disergonómico. Vamos a generar también riesgos de lumbalgia, porque no vamos a tener una buena posición, no tenemos una silla ergonómica por el trabajo remoto que hemos venido realizando, ¿no? Entonces es importantísimo. Y en la clase pasada vimos también en lo que era IPRC, que en el IPRC teníamos que considerar también a los trabajadores que están realizando trabajo remoto, porque no sabemos cómo están, cómo es su ambiente de trabajo, ¿no? Porque a qué riesgos pueden estar expuestos, si están en el ambiente adecuado para que ellos puedan trabajar. Es importante por eso considerar toda nuestra matriz. Y ergonomía, pues es importante para que el trabajador no sufra de estos riesgos disergonómicos en su puesto de trabajo en lo que es remoto. Es reducir la incidencia y severidad de los traumatismos músculos esqueléticos relacionados con el trabajo. El tema del lumbalgia, el túnel carpiano, que falte algún tema de falta de iluminación, mucho ruido, etcétera. Disminuir los costos por incapacidad de los trabajadores. Mejorar la calidad del trabajo y disminuir el ausentismo laboral. Como les comentaba, pues esta ergonomía, la función principal es preservar la seguridad y salud de los trabajadores. Y protegiéndolos de qué cosa, ¿no? Del envejecimiento prematuro, para que el trabajador no esté estresado, no esté con fatiga, la sobrecarga de trabajo. Muchos de nosotros que hemos migrado al trabajo remoto, hemos adaptado nuestras instalaciones para de una u otra manera poder resolver y seguir continuando con nuestras labores, ¿correcto? Entonces es importante que también el empleador considere todos estos, a los trabajadores que estén en remoto en su matriz y de una u otra forma poder garantizarles también, pues, ¿no? El tema del bienestar para que puedan ellos trabajar de la mejor manera. Y por último, pues reducir los accidentes laborales o enfermedades ocupacionales. Eso es importantísimo, son objetivos que nos brinda la ergonomía. Acá nos hablan otros objetivos, ¿no? Nos dicen que es aumentar la productividad de las empresas. Un trabajador que esté contento, con un buen clima laboral, que no esté cansado, que no tenga sobrecargas, que no esté estresado, pues obviamente va a aumentar la productividad de las empresas, ¿no? Involucrar a los trabajadores como participantes activos e íntegramente informados de los factores de riesgo. Esto es importante. Vimos en la clase pasada en IPRC que también el empleador, junto al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando va a realizar su matriz de IPRC, tiene que consultar a los trabajadores, ¿correcto? Porque son ellos los que conocen más su ambiente de trabajo, son ellos los que conocen a qué peligros, a qué riesgos están expuestos. Aquí en ergonomía también tenemos que involucrar a los trabajadores para que ellos puedan decirle cómo te sientes en el puesto de trabajo, qué te está faltando, ver cuál es el ambiente de trabajo, cómo se desarrolla, si tiene sus sillas ergonómicas, si la distancia de la silla a la computadora es adecuada, si yo trabajo en limpieza, si tengo mis materiales idóneos, si trabajo en vigilancia, si trabajo en oficinas, en cualquier trabajo, en cualquier puesto de trabajo que estemos, el empleador es el responsable, pues, ¿no? De verificar cómo es el ambiente de trabajo. Y de acuerdo a ello, una vez que se haya revisado, se haya detectado los riesgos disergonómicos, pues actuar sobre ellos, ¿no? Para que así el trabajador esté contento y pueda generar mayor productividad. Establecer un control de riesgos disergonómicos mediante un programa de ergonomía. Esto quiere decir que así como nosotros realizamos capacitaciones, tenemos un programa anual de capacitaciones en donde consideramos como mínimo 4 capacitaciones al año, también debemos tener un cronograma de riesgos disergonómicos. Los puestos de trabajo que sean críticos, que generen sobreesfuerzo, que estén en constante movimiento repetitivo, que estén de repente mucho tiempo de pie, para ver que esos puestos de trabajo, qué riesgos disergonómicos podrían generarle al trabajador. Y de acuerdo a eso, realizar de repente un cronograma de
pausas activas para esos puestos de trabajo a fin de poder relajar al trabajador. Generar de repente, establecer de repente puestos de trabajo que sean rotativos con la finalidad de poder garantizar y pues preservar la seguridad y salud de los trabajadores. Es importante conocer qué beneficios me va a generar la ergonomía al trabajador y qué beneficios va a generar a la empresa. El trabajador va a estar con salud, seguridad, confort, satisfacción, porque va a estar trabajando en un ambiente correcto, idóneo, en donde no va a estar pensando en que carambas me voy a accidentar o de repente ese archivador se puede caer, etcétera. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce pues en bienestar humano. Se traduce en que el trabajador va a estar con todas las ganas de seguir trabajando para la empresa, se va a poner la camiseta, como decimos muchas veces, ¿no? Entonces va a ser un trabajador fidelizado para la empresa. ¿Y la empresa qué beneficios obtendrá de la ergonomía? Eficiencia por parte del trabajador. Un trabajador que es bien atendido, que tenga salud, seguridad, confort, satisfacción, va a ser innovador. De repente va a innovar procesos que puedan agilizar ciertas actividades, va a innovar de repente en los comités que ustedes puedan tener en las reuniones, puede decir algunos procedimientos que puedan mejorar la productividad, etcétera, ¿no? La productividad obviamente va a aumentar, un trabajador sano va a trabajar mejor que un trabajador enfermo. Y obviamente la calidad, porque va a tener trabajadores contentos, trabajadores que estén con la camiseta y eso va a generar calidad en los servicios, calidad en los puestos de trabajo, calidad en la atención, etcétera. ¿Y eso en qué genera todo eso? ¿En qué se desencadena? Pues en bienestar organizacional, con un clima laboral adecuado, donde los trabajadores estén, pues, ¿no? Comprometidos con la organización. Importantísimo. Cuando hablamos de ergonomía también es importante mencionarlo en nuestro plan de vigilancia. Nos habla mucho con esta última resolución, que es la 972, sobre salud mental y sobre los riesgos disergonómicos. Es importante por eso mencionar que en nuestro plan de vigilancia también consideremos estos riesgos disergonómicos y, como les mencionaba en un inicio, consideremos también a los trabajadores remotos, porque muchas veces no sabemos de cómo están trabajando ellos, si están en el cuarto, si están en la sala, si están en el sofá, si están en su cocina, etcétera, ¿no? Entonces no tienen pues esos elementos, accesorios, escritorios, sillas ergonómicas para que ellos puedan desarrollarse de la mejor manera. En mi caso, por ejemplo, he tenido que trasladar mi escritorio a mi casa y adaptar un lugar para poder tener el mejor confort posible, ¿no? Pero muchos de nosotros no tenemos esa facilidad, entonces, pero es importante que el empleador, en este caso, vea estos puestos de trabajo. ¿Qué hemos hecho nosotros con algunos trabajadores? ¿O cómo tienen que hacer ustedes en la implementación de su matriz I+C? Le hemos pedido a todos los trabajadores que están en trabajo remoto, les hemos hecho una entrevista. ¿Cómo estás trabajando? ¿Cuál es tu ambiente de trabajo? ¿Cuáles son los posibles peligros y riesgos a los que tú estás expuesto? Mediante videollamada le hemos hecho girar en 360 grados lentamente para nosotros mismos ver cuáles son los posibles peligros. Les hemos pedido una foto de cómo están trabajando en donde se vea, donde salga el trabajador completo, más la mesa, el sofá o donde esté realizando su puesto de trabajo, y de esa manera el responsable de seguridad y salud en el trabajo, que la junto con el comité que elabora el matriz I+C, puedan identificar los peligros y riesgos de ese trabajador que está haciendo trabajo remoto. Y de esa manera nosotros ver medidas de control para poder plasmarlos en nuestro matriz I+C. Y de esa manera pues
tomar esos controles y plasmarlos, transmitirlos al empleador que está haciendo trabajo remoto. Importante este punto, importante, porque si no consideramos a los trabajadores que realizan trabajo remoto en nuestra organización, también vamos a tener observaciones cuando tengamos algún tema de fiscalización en nuestro centro de trabajo. El plan de vigilancia nos habla en el lineamiento 7 sobre la vigilancia de salud del trabajador en el contexto del COVID-19. La vigilancia a la exposición a otros factores de riesgos. Esto no estaba considerado anteriormente en la resolución ministerial 448 y las otras que ya se han derogado. Sin embargo, en esta última resolución 972 sí nos habla de riesgos disergonómicos, por ejemplo, el riesgo ergonómico, el riesgo psicosocial u otros, ¿no? A quienes no le ha pasado que cuando estás en plena reunión, el que vende de repente pan, el que vende frutas está gritando afuera en tu ventana, ¿no? Entonces son algunos otros riesgos que podrían distraer al trabajador, que podrían generarle estrés, que podrían generarle fatiga, etcétera. Entonces es importante como empleador conocer estos riesgos que ya están mencionados en esta última resolución. Riesgo psicosocial, el riesgo ergonómico u otros que podríamos nosotros como profesionales detectar en los trabajos remotos. Estos pueden generarse como consecuencia, pues, ¿no? De que al trabajar en un contexto de pandemia, para ello se establecen las medidas preventivas y correctivas que correspondan según lo determine el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o el que haga de sus veces. Es lo que habíamos conversado, ¿no? Es importante conocer, pues, ¿no? Cuáles son los peligros, los riesgos al que está expuesto el trabajador que realiza trabajo remoto y también el trabajador que está en la organización. La idea es brindarle todas las facilidades posibles en la medida que el empleador pueda. Tampoco vamos a decirle al empleador, oye, ¿sabes qué? Mira, ya, yo recibí mi capacitación de ergonomía y mañana mismo quiero que mi ambiente de trabajo tenga esto, tenga mayor iluminación, tenga sillas ergonómicas, tenga mi pantalla. No, es en la medida de lo posible. La idea es que el empleador pueda ir tomando estas medidas de control a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Como hemos visto anteriormente, ¿no? Los beneficios tanto para el trabajador como para la organización es bastante. Entonces, de esa manera se va trabajando todo el programa. En el IPRC, anteriormente, cuando vimos, no figuraba pues el trabajo o los riesgos ergonómicos, no muchos estaban considerando. No considerábamos tampoco mucho el tema de riesgo biológico, porque ¿quién se iba a imaginar que vamos a vivir esta situación, esta coyuntura actual, correcto? Entonces, como todo es cambiante, para una mejora continua, también ahora tenemos que considerar pues en nuestras matrices los riesgos biológicos y los riesgos ergonómicos. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué riesgos o cuáles son algunos de estos riesgos que vamos a encontrar nosotros en los riesgos ergonómicos? El manejo de cargas. ¿Cuántos kilos puedo cargar como trabajador siendo yo varón y siendo yo mujer? Eso vamos a verlo también más adelante. Los movimientos repetitivos, ¿no? Un trabajador que haga constante movimiento repetitivo también puede sufrir algún riesgo disergonómico. Por ejemplo, los que están cargando de repente peso pueden sufrir de lumbalgia, ¿no? Que estén realizando mucho movimiento repetitivo, ¿no? Aplicación de fuerzas, posturas forzadas, empuje y tracción de cargas, entre otros. Y muchos más riesgos ergonómicos vamos a poder encontrarlo también en la resolución ministerial 375. Así que tenemos que revisar nosotros como miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para poder también conocer a la perfección estos riesgos y peligros al que está expuesto el trabajador dentro de la organización y también fuera los que están haciendo trabajo remoto. Factores de riesgo disergonómico. Nos dice que es el conjunto de atributos de la tarea o del puesto. El conjunto, toda la, todo lo que realiza el trabajador en su puesto de trabajo, ¿no? El conjunto de atributos de la tarea o el puesto de trabajo. Claramente definidos, vamos a
estos van a aumentar la probabilidad de que un sujeto expuesto a ellos desarrolle una lesión. Si tenemos un trabajador, como les comenté en un inicio, ¿no? Que esté realizando manipulación de carga, sobreesfuerzo, posturas de trabajo inadecuados, movimientos repetitivos, entre otros, pues va a generar la fatiga, va a generar el estrés, va a generar el descontento al trabajador, va a estar desganado, no va a producir bien, y eso va a generar, pues obviamente, va a perjudicar a la organización. Entonces tenemos que de una u otra forma, como empleador, como servicio de seguridad y salud en el trabajo, detectar, identificar estos riesgos y poder tomar las medidas de control, ya sean a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo, ¿no? La idea es actuar frente a lo que hemos encontrado, actuar a los riesgos que hemos encontrado, pues tratar de minimizarlos, no dejarlos ahí, sino minimizarlos. Vamos a ver algunos factores de riesgo más importantes. Las tareas repetitivas, lo que hemos estado conversando, el uso de herramientas inadecuadas, el uso de herramientas hechizas, que no estén con las guardas de protección, el tema de manipulación de cargas constantemente. Hay formas, por ejemplo, para levantar un objeto pesado, que los vamos a ver también más adelante, posturas forzadas. Muchas veces el trabajador tiene que forzarse de repente a trabajar o no, o quiere cambiar un foco, un ejemplo, quiere cambiar un foco, no tiene una escalera y usa un balde, por ejemplo, ¿no? Entonces, son situaciones que nosotros como empleador y como servicio de seguridad y salud en el trabajo debemos identificarlos y poder tomar las medidas de control. ¿Con qué finalidad? Pues de preservar la seguridad, preservar la salud de quién, del trabajador. ¿Para qué? Para que pueda repercutir en un clima laboral adecuado y eso pues va a generar un clima organizacional para la institución óptimo. Identificación de los factores de riesgo disergonómico. El tema de ergonomía vamos a repetirlo mucho porque estos tipos de trabajo son los que se repiten constantemente, en todo sentido, ¿no? Posturas incómodas o forzadas cuando no tengo pues una silla adecuada, de repente estoy sentado en una silla de madera, lo cual no puedo estar ahí pues por 8 horas, 4 horas, ¿no? Entonces es algo incómodo o de repente tengo poca luz y tengo que pegar mi rostro un poco más a la computadora, también es algo incómodo, no estoy forzando, yo como trabajador me tengo que tratar de adaptar al trabajo. Y esto no tiene que ser así, es el puesto de trabajo que se adapta al trabajador. Importante. Las manos por encima de la cabeza, codos por encima del hombro, cuando levantamos carga, tenemos los que estamos en almacén, de repente tenemos que no contamos con nuestra escalerita de 3 pasos y tenemos que estirarnos, levantar nuestras manos y tratar de poner la caja o el objeto por encima de nosotros, ¿no? Y esto puede generar qué cosa? Que el trabajador pierda el equilibrio, que el objeto le pueda ganar y se pueda caer sobre él, generando algún accidente de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces son cosas que el servicio de seguridad y salud en el trabajo, junto con los miembros del Comité de Seguridad y Salud, tienen que identificar. Y lo van a identificar en sus inspecciones planeadas, en sus inspecciones inopinadas. Recuerden que en coordinación con el área de seguridad y salud en el trabajo, o el que haga de sus veces, ustedes pueden realizar inspecciones planeadas a los puestos de trabajo, a la organización, o pueden realizar inspecciones inopinadas, ¿no? Es importante porque de esa manera ustedes van a poder detectar los, los verdaderos riesgos, los peligros al que está expuesto el trabajador y así van a poder tomar pues medidas de control. Espalda inclinada hacia adelante más de 30 grados, hay una posición correcta en la cual nosotros como trabajadores también debemos estar, debemos optar y tomar una adecuada posición, no estar reclinados, porque esto va a generar pues no que nuestra columna vertebral se acostumbre a una posición inadecuada y a las finales vamos a estar andando, no sé si ustedes han visto en la calle que muchas personas andan como viendo al suelo, ¿no? Como si estuviesen caminando mirando al suelo. Eso es porque ya la columna pues se ha acostumbrado de una mala posición, incorrecta. Entonces es importante esto.
O las personas que estamos con el celular constantemente, también sufrimos el tema del túnel carpiano, sufrimos del cuello, ¿no? De la cervical que está ya en una posición inadecuada. Y cuando estamos a una edad ya pues de los 25 hacia adelante, ya es bien complicado cuando nos acostumbramos a nuestros huesos a estas posiciones inadecuadas. Estamos sentados, pues no, espalda inclinada hacia atrás, hacia adelante. Estamos con espaldas giradas de repente a cada rato, de cuclillas también son posiciones inadecuadas. Más de 2 horas en total por el día, ¿no? Estos son, pues, sí, ya factores de riesgos disergonómicos que pueden perjudicar la labor del trabajador. Como vemos aquí, un trabajador que está realizando un trabajo X, uno, que no tiene la herramienta adecuada, ¿correcto? Ustedes pueden ver ahí. Dos, al ser un trabajo repetitivo, hace esta misma posición, el trabajador lo que hace de repente es, estos bultos lo pone aquí, ¿no? Agarra otro, y como vemos en esta imagen, ven una especie de etiquetas. Entonces, el trabajador está expuesto o está realizando esta tarea repetitiva constantemente. Y en esta posición en que está un poco inclinado, el trabajador se queda aproximado, vamos a ponerle entre medio minuto, ¿no? 30, 40 segundos o inclusive un minuto, porque va a trasladar el bulto, va a poner las etiquetas, etcétera. Y esto es un trabajo, una tarea repetitiva que puede generar algún riesgo disergonómico. ¿Cuál sería ese riesgo? Problemas a la columna, ¿no? La lumbalgia. ¿Qué podemos hacer en estos casos? De repente, evitar que el trabajador con este peso, cargando en brazos, pueda trasladarse muy abajo. De repente podemos poner las parihuelas a una altura que esté de repente aquí, ¿no? Entonces, de esa manera, no estamos esforzando al trabajador. ¿Se dan cuenta? Sería una medida de control, ¿ve? Poner las parihuelas un poco más alto, o de repente poner esta mesa un poco más alto para que la parihuela esté más alta, de repente, ¿no? Entonces, la idea es buscar, identificar este tema, estos riesgos y darle, pues, tomar medidas de control para que no sufra el trabajador ningún riesgo disergonómico. ¿Y cuál era el objetivo de la ergonomía? Prever la salud del trabajador, ¿no? Y de esta manera pues estamos nosotros promoviendo con nuestras medidas de control vamos a poder detectar y promover la salud del trabajador. Aquí vemos otra tarea que se realiza muy habitualmente en almacenes, en el personal de vigilancia, en personal de limpieza. Hemos visto estos trabajos muchas veces realizan inconscientemente. Y aquí estamos pues dañando nuestra cervical. Entonces son tareas que nosotros como miembros del comité, como encargados del área de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que identificar. De repente aquí, ¿cuál sería la medida? De repente ponerle un coche, ¿no? Para que pueda trasladar, una carretilla, creo que lo llaman, una carreta, ¿no? Para que pueda trasladar estos paquetes grandes. Y de esa manera el trabajador no está esforzándose y no está dañando su cervical, su cuello. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que identificarlos y el empleador y conversarlo con el empleador para que pueda, pues, de una u otra forma, como les comenté, poner en práctica o adaptar estas medidas a corto, mediano y largo plazo. Pero la idea es que actuemos y podamos minimizar los riesgos disergonómicos. Nuevamente vemos algunas tareas que son tareas repetitivas y que dañan al trabajador. Muchas veces vamos a ver estos tipos de tareas que son repetitivas. ¿Cómo los solucionamos? Es tarea del área de seguridad y salud en el trabajo, es tarea de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, adaptar, reunirse en los comités que tienen ustedes y ver las mejores medidas de control para reducir los riesgos disergonómicos, ¿no? Por ejemplo, aquí es algo habitual que se ve en muchos lados, ¿no? Sillas inadecuadas. Muchos dicen, pero ¿para qué una silla ergonómica? Es mucho gasto, es mucho, no, que eso, que el otro, muchas trabas, ¿no? Pero si nosotros vamos a la realidad, si encontramos trabajadores que están trabajando de esta forma, vamos a encontrar que, uno, una silla de estas características
de madera que no tiene respaldar. Miren la posición que está obligando a la trabajadora a realizar, una posición enjorobada, ¿no ven? ¿Esto qué genera? ¿No generará algún riesgo disergonómico en la trabajadora, en el trabajador? Claro que sí. Está obligada a que no tiene un respaldar, un soporte para sus brazos. ¿Se dan cuenta? Y eso que genera que el brazo esté suspendido, que la muñeca del trabajador o de la trabajadora también esté haciendo presión, haciendo fuerza para que no se caiga el brazo, ¿no? Porque no tiene ningún respaldar. ¿Se dan cuenta? Entonces, importantísimo, ¿sí? Ahora se dan cuenta por qué es importante el tema de ergonomía, por qué es importante detectar estos riesgos disergonómicos, por qué es importante adaptar el trabajo al empleador, ¿no? Y no el empleador al trabajo, es al revés. Ergonomía y la resolución ministerial 375 nos habla mucho de ello, que el trabajo tiene que adaptarse al trabajador. Y para eso vamos a elaborar, pues, no todas nuestras medidas a corto, mediano y largo plazo. Importantísimo. Y muy aparte de otros riesgos que vemos acá, pues son la falta de orden y limpieza, que también es importantísimo tener nuestro área de trabajo ordenado, limpio, señalizado, para que así vayamos disminuyendo nuestros peligros, nuestros riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Importantísimo. Carga física. Nos habla mucho sobre el esfuerzo físico, la actividad laboral. Todo eso está determinado pues para la postura, ¿no? La fuerza y el movimiento que se requiere para desempeñar dicha actividad. No solo es un componente de los trabajos pesados. No, esto muchas decimos carga física, no, en minería, construcción, en las plantas industriales, etcétera. No, también vemos carga física en labores administrativas, cuando tenemos que llevar nuestras cajas o no tenemos un personal que nos ayude a llevar nuestras cajas de documentación, ¿no? De documentos que tenemos que archivarlo, ¿no? Entonces, hacemos carga física. Y muchas veces vamos a ver a señoritas que están levantando sus cajas si es que no hay alguien que les ayude, ¿no? Entonces, carga física también vemos en las áreas administrativas, en los hospitales, en las beneficencias, etcétera, etcétera, en todos los trabajos y en cualquier rubro. La postura es importante nosotros como trabajadores recibir capacitaciones sobre ergonomía para que de esta forma podamos tomar conciencia y adoptemos posturas correctas. Una postura, pues no, la postura está asociada con el incremento en las lesiones a medida que hay más articulaciones desviadas, como hemos visto en las imágenes anteriores. Las personas que no tengan una silla ergonómica están haciendo un sobreesfuerzo, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a generar? Lesiones al trabajador, porque va a estar expuesto por periodos largos, 2 horas, 3 horas, 4 horas, el tiempo que dure su jornada laboral, ¿no? Entonces, eso va a hacer pues que se genere lesiones. Estas enfermedades profesionales, quiero hacer un paréntesis, vamos a encontrar enfermedades profesionales y enfermedades comunes que todos los conocemos. Dentro de las enfermedades comunes vamos a encontrar pues la gripe, la tos, que nos estamos, otras cosas que todos conocemos. Enfermedad profesional es aquella pues que se da o se detecta por la exposición, el tiempo prolongado de exposición. Es una enfermedad que los síntomas se va a presentar a largo plazo. Hablamos de 6 meses, un año, etcétera. No es que ya yo me siento hoy día así incómodo y mañana voy a estar enfermo. No, una enfermedad profesional es aquella que se manifiesta a largo plazo, ¿no? Entonces, importante para que justamente nosotros evitemos estas enfermedades profesionales, tenemos que tomar nuestras medidas de control, evaluando el nivel de riesgo a corto, mediano y largo plazo. Importantísimo la función que van a desarrollar ustedes como miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y nuestra área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En el prevencionista, el SOMA, el ingeniero de seguridad, o como le llamen en las instituciones que hoy por hoy pues tenemos. Causas de posturas incorrectas.
Trabajar con equipos mal diseñados o sillas inadecuadas, ¿no? De lo que hemos estado conversando hace un momento. Importante. Estar excesivo tiempo de pie o sentado. Eso también es importante. Por ejemplo, esto hemos visto mucho en empresas de vigilancia, en empresas de seguridad y vigilancia. Lo hemos visto aquí en Lima, en donde muchas empresas lo que hacían pues es, y ustedes habrán visto ahí en Huancayo, que vigilantes están afuera, ¿no? Afuera no les ponen ni una sillita, nada para que puedan descansar los pies. Si bien es cierto, la actividad de vigilancia es una actividad que tiene que estar pues en la parte externa, resguardando la institución, etcétera, pero también debemos darle algunas facilidades, porque estar de pie, ¿quién aguanta 12 horas de pie? ¿No? Porque creo que ellos trabajan 12 horas, 8 horas. ¿Quién aguanta? Creo que no, nadie, ¿no? Entonces la idea es darle también ciertas características de seguridad, de salud. Por ejemplo, lo que hemos hecho nosotros en Lima es hacer trabajos rotativos. Muchas veces las empresas no tienen solamente un vigilante, sino tienen 5 o 3 vigilantes. Y de acuerdo al puesto de trabajo, de acuerdo al conocimiento de esos trabajadores, pues rotábamos, ¿no? Por ejemplo, eh, un día él estaba en garita, al otro día él estaba en la parte externa, al otro día estaba así. Entonces siempre tratábamos de buscarle la mejor facilidad de trabajo referente al ambiente de trabajo para ellos, ¿no? Y así se puede hacer con el área de administrativa, los de mantenimiento, etcétera. Oficinas, pues obviamente ponerle sus sillas ergonómicas, ¿no? Sillas ergonómicas, buena iluminación, buena ventilación, para que los protectores a las pantallas, a las computadoras, para que de esa manera también no generemos el famoso ojo seco, porque hoy por hoy nosotros y todos los trabajadores estamos, a los que trabajan en oficina, están más tiempo con la computadora, más tiempo con la laptop, etcétera, ¿no? Entonces, importantísimo tomar estas medidas de control. Tener que adoptar posiciones difíciles, ¿no? O alcanzar objetos demasiado altos, alejados. Las personas que estamos en almacenes, ¿no? Importante, para no estar estirándonos, para no estar haciendo sobreesfuerzos. Importante también, por ejemplo, una escalera de 3, 4 pasos para que puedan alcanzar de la mejor manera. Iluminación insuficiente, que obliga a acercarse mucho al plano de trabajo. Eso es importante. Hemos visto en algunos lugares, no, pero me llega caro la luz. Entonces no prendas la luz, pero brindémosles luz natural, ¿no? Abriendo de repente las ventanas, las cortinas. La idea es que le brindemos, garanticemos al trabajador pues un ambiente correcto. Y consecuencias de un trabajo en posturas no confortables, ¿no? Daños a la salud, dolor de espalda, varices, hemorroides para las personas que estamos de pie constantemente, ¿no? Entonces, importante, pues, tomar nuestras medidas de control, importantísimo. Y sobre todo, detectar estos riesgos disergonómicos, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos importantes, por ejemplo, la fuerza, ¿no? Se refiere a la tensión producida en los músculos por el esfuerzo requerido para el desempeño de una tarea. Dentro de ellos vamos a tener la manipulación de cargas, que incluye pues los esfuerzos de levantamiento, transporte de carga manual de pesos, etcétera, ¿no? Movimientos forzosos, generalmente en la utilización de herramientas y materiales. Movimiento, pues es la esencia del trabajo y se define por el desplazamiento de todo el cuerpo o de uno de sus segmentos en el espacio, ¿no? Esto sí, todo el mundo lo hace en cualquier puesto de trabajo que se encuentre, va a tener que desplazarse para una u otra cosa, ¿no? Esto sí es algo que vamos a hacerlo todos. Cuando el uso de la fuerza se relaciona con el movimiento repetitivo, se requiere la intervención de articulaciones adicionales. Es aquí sí la diferencia. Cuando vamos a hacer un movimiento y va a generar o vamos a comprometer, vamos de repente a realizar una carga ya pesada, es ahí donde sí vamos y es repetitivo, es ahí donde sí vamos a tener pues algunas lesiones para la salud de los trabajadores, ¿no? La clasificación del riesgo derivado del movimiento es movimiento repetitivo o concentrados y movimientos forzosos. Estos dos movimientos que estén prolongados, que sean repetitivos, va a hacer que el trabajador sufra alguna lesión. Entonces, importantísimo. Diseño del puesto de trabajo. Es importante que el puesto de trabajo esté bien diseñado para evitar
enfermedades relacionadas con las condiciones laborales deficientes. Es importantísimo aquí, señores, ustedes que son miembros del comité, el responsable de seguridad y salud en el trabajo y el empleador, pues, ¿no? Que tengan, tomar las acciones para que las condiciones del diseño de los puestos de trabajo estén determinadas por espacio de trabajo, plano de trabajo, zona de trabajo. Y de esta manera, identificando estos tres espacios, vamos a poder brindarle al trabajador una mejor área de trabajo que sea, pues, no acorde a su puesto, a la función que ellos están realizando. ¿Qué es espacio de trabajo? Es el asignado a cada puesto, en el que se ubican los diferentes elementos y materiales. Está definido, nos dice, por la distancia con respecto a otros puestos de trabajo. Hoy por hoy, en esta coyuntura, la del COVID-19, muchas instituciones lo que han hecho es han replanteado, han reprogramado y han hecho un control de ingeniería en todo su ambiente de trabajo. Hemos visto algunos que han, como hoy la resolución ministerial 972 nos dice ahora que tenemos que estar a 1,5 metros, entonces han hecho una reestructuración, ¿no? Y es importante que también nosotros lo tengamos en cuenta. Si en un área, si en una oficina hemos tenido de repente 6 trabajadores y todos estaban de repente muy cerca, tenemos que, uno, delimitar nuestra área de repente o separarlo, ¿no? A 1,5 metros o colocar mamparas de seguridad, ¿no? Con la finalidad, pues, de prevenir el contagio, la propagación, la del COVID-19. Y obviamente, pues, ¿no? El uso de mascarillas, los EPPs que ya todos conocemos, tiene que ser obligatorio en el centro de trabajo. Importantísimo para las personas que estén realizando trabajo presencial. Las características principales son, pues, permitir la adopción de posturas adecuadas, dependiendo del tipo de labor que realiza o que estamos realizando en nuestra institución. Suficiente espacio de circulación. Esto es importante porque no tenemos que los espacios o las vías de evacuación tienen que estar libres. Por eso hablamos de orden y limpieza. También debemos tener un programa de orden y limpieza que se ponga en práctica para que no haya ningún accidentado durante una emergencia, por ejemplo, un sismo, etcétera. Ante alguna evacuación que tengamos que hacer, tiene que haber un espacio de circulación libre y adecuado. Permitir la organización adecuada de elementos de trabajo. La distancia entre puestos debe ser suficiente de modo que se evite la interferencia entre las personas y las labores. Importante. Aquí vemos pues un espacio de trabajo, un ejemplo de espacio de trabajo. El colaborador debe tener espacio suficiente para moverse con la comodidad posible, ¿no? No vamos a ponerlo a un trabajador pues en una esquinita que trabaje ahí y ya a ver, no va a tener espacio ni siquiera para pararse, ¿no? Entonces es importante tomar estas recomendaciones. Normas para una oficina saludable, ¿no? Tiene que haber buena luz, iluminación. Algunos ponen colores claros, el agua, hidratación es importante. Por ejemplo, si estamos en la costa, como acá en Lima en tiempo de verano, en Huancayo también en tiempo de verano hace un calor fuerte, ¿no? Es importante el agua, el suelo. No vamos a poner, pues, de repente si tenemos unas sillas ergonómicas, pero están justo en la tapa del pozo a tierra, y ese pozo a tierra usted sabe que se mueve. Entonces, de una u otra forma, poner algo que estabilice a la silla, ¿no? Importante. Los reflejos, la pantalla, cestas de fruta, y eso es en el caso, ya, pues, ¿no? Si queremos brindarle un 100% de optimismo a toda esta ergonomía. Espacio de mesa, el ambiente tiene que tener una temperatura agradable y húmeda, manteniendo, pues, nivel de bajo de ruido. La postura, eso es importante que nosotros como trabajadores tenemos que adoptar las buenas prácticas, tenemos que tomar las posturas adecuadas. De nada va a servir que mi empleador pueda tener el mejor programa de ergonomía, que nos haya brindado capacitaciones en ergonomía, si nosotros como trabajadores no ponemos pues el empeño, no optamos, no adoptamos estas posturas correctas, ¿no? Con la espalda recta, formando un ángulo de 90 grados, con las piernas, las sillas deben contar con reposabrazos que vemos aquí,
y este respaldo, pues, y un respaldo con cierta flexibilidad, ¿no? Que no sea rígido tampoco, porque muchos de nosotros, muchos trabajadores están sentados 3, 4 horas y lo que hacen es un poco recostarse para atrás, ¿no? Entonces, si es una silla recta, dura de madera, pues no van a tener esa facilidad, ¿verdad? Importante entonces. Posturas forzadas, vamos a ver que se refiere a la altura de la superficie en la cual el trabajador manipula los diferentes elementos de trabajo. Eh, Vemos aquí de 5 a 7 centímetros sobre la altura del codo, ¿no? Entonces la idea es que le brindemos a nuestros trabajadores el puesto de trabajo adecuado, ¿no? Para que no esté haciendo sobre esfuerzos, no esté esforzando su cuerpo y no esté adaptándose él al trabajo, sino a tratar de una u otra forma adaptar el trabajo, el puesto de trabajo a nuestros trabajadores. Y esto lo vamos a ver en los 3 niveles, como les he comentado. A corto plazo, lo que pueden ser soluciones rápidas, a mediano plazo, evaluando el nivel de riesgo y a largo plazo, pues ya los riesgos que podamos nosotros, que nos puedan generar mayores inversiones económicas, ¿no? Como les comentaba, no es ya hoy día recibí esto, quiero que me lo cambien todo. No, no es así. Importantísimo. Posturas forzadas, pues para evitar inclinación de espalda, giro y elevaciones de los brazos que pueden provocar molestias musculares en los trabajadores. Debemos organizar los elementos de trabajo de forma que puedan, dentro de las zonas de confort del trabajador. La zona de alcance quedan definidas por la longitud del brazo del trabajador. Hasta dónde yo sentado en mi escritorio, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Entonces a eso se refiere. No es que estoy sentado y me voy a estar a 1,5 metros, lo que siempre uso, no. Tiene que estar todo acorde a lo largo de nuestro brazo para poderla alcanzar, zona de alcance. Ergonomía en las oficinas, pues nos habla que los antebrazos deben estar soportados y esto se logra con una adecuada silla, ¿no? Como vemos acá, correcto e incorrecto. Evite la rotación del cuello. Evitemos que por ejemplo, he visto mucho en muchas instituciones que la silla está de manera recta, pero la computadora está como en diagonal. Entonces, eso que genera que de repente el trabajador esté como girando el cuello, no tenga constantemente en tiempos prolongados el cuello un poco inclinado. Eso también genera una lesión disergonómica. Entonces, importantísimo. Evitar la extensión de la muñeca. Si nosotros, esto se ve mucho en las oficinas y en secretarias, ¿no? Si nosotros hacemos extensión de muñeca constantemente, lo que vamos a generar es el famoso túnel carpiano. Y créanme que es doloroso, es horrible. Te duele el dedo pulgar, no los puedes estirar, te duele la muñeca, cuando tú estiras, abres la mano y cierras, te duele, como les digo, todo el dedo pulgar, es feo, ¿no? Entonces, las personas que hayan padecido de esto deben saberlo, es importantísimo, por eso brindarle a nuestros trabajadores pues una silla ergonómica, brindarle que tenga reposabrazos y que tenga pues una distancia adecuada a la computadora. Evitar la hiperextensión del brazo, ¿no? Eso tampoco es correcto. Apoye la espalda en el respaldar. Esto es importante. Como les decía, ¿no? De que vale que tengamos todo un programa de ergonomía, de que mi empleador esté cumpliendo con las capacitaciones. Si nosotros como trabajadores no estamos cumpliendo, si nosotros como trabajadores no estamos adoptando las medidas de control, si no estamos adoptando pues las posturas correctas. Entonces es importantísimo esto. Y la función de ustedes como miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y la función del área de seguridad y salud en el trabajo es verificar que esto se cumpla, hacer un seguimiento. Si hoy día yo encontré a un trabajador que está con posturas inadecuadas, decirle, oye, ¿sabes qué? Esto es así, perfecto. Entonces, y ahí no acaba la tarea de ustedes, la tarea acaba cuando ya se cumpla el 100%, se dé cumplimiento a esto. ¿Y cómo se logra eso? Haciendo la trazabilidad, haciendo un seguimiento, para que de esa manera ustedes puedan
garantizar y puedan realmente el trabajo de ustedes ya haya concluido, pues, ¿no? El borde superior de la pantalla debe estar a la altura de los ojos. Vean acá lo que es correcto y lo que es incorrecto. Aquellas personas que tienen laptop, computadoras, evitar la desviación de la muñeca. Es importante esto, que esté recto las manos, que no estén así. Nosotros mismos tenemos que adoptar posturas correctas, no solamente en espaldas, pies, miren en la mano, en la muñeca, ¿no? Porque si no, vamos a tener o generar pues el famoso túnel carpiano. Evite la flexión de las piernas. Vemos ahí la manera correcta y lo incorrecto, porque si nosotros tenemos como está aquí, y también se observa mucho, no hay una buena circulación, ¿no? Y vamos a generar que muchas veces se adormezcan, ¿no? Se adormezcan nuestros pies, nuestras piernas, porque estamos flexionando, no hay una buena circulación. Si de repente mi escritorio es un poco alto y de repente mi silla es muy pequeña y no va a alcanzar mi pie aquí, entonces pongo un banco. Muchas veces hemos recomendado también colocar un banquito y eso hace o cumple la función de elevar el piso, ¿no? Y el trabajador tranquilamente puede reposar el pie ahí de manera correcta, ¿ven? Entonces, importante también eso. Factores de riesgo, pues, ¿no? Para que aparezca el dolor lumbar. Manejo manual de cargas, trabajo en posición sentada repetitivamente, giros o flexo extensiones de columna, trabajo estático, las vibraciones, la obesidad, el embarazo, las personas que es el tema del tabaquismo, bajo nivel de acondicionamiento físico, son algunos factores de riesgo para que puedan generar el dolor lumbar. Factores de riesgo para la aparición del dolor cervical, posturas estáticas sostenidas, como vimos en la imagen anterior, ¿no? Que aquel trabajador que estaba cargando en la cabeza un objeto pesado. Trabajar con los brazos elevados, posturas mantenidas de flexión del cuello, rotación e inclinación a la cabeza, ansiedad, depresión e insatisfacción en el trabajo. Movimientos repetitivos pues se encuentran relacionados al movimiento muscular de 44 veces por minuto, ¿no? Durante 2 horas o más. En los siguientes grupos musculares: cuello, hombros, codos, muñecas, etc. A mayor prolongación en una posición incorrecta, eso va a hacer pues que las lesiones se presenten con mayor anticipación. Los TME son los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? De origen laboral, son características por una condición anormal, derivado de factores de origen ocupacional, localizado pues en nuestros músculos, tendones, nervios, etc. Y esto va a generar pues una alteración de la función motora o sensitiva, que a las finales van a generar, son factores a exposición de riesgo, ¿no? Y van a ser pues, ¿no? El tema de la repetición, la fuerza, posturas inadecuadas, estrés por el contacto, vibración, etc. Lesiones musculoesqueléticas, en general las lesiones son pues, están relacionadas con la carga física, desorden de los músculos, nervios, tendones. Vamos a ver también que muchos, estas múltiples características pues van a estar, son diferentes, ¿no? Así como desórdenes definidos por la localización del dolor. Importante estas lesiones, conocer sobre las lesiones musculoesqueléticas. Y aquí ya cuando el trabajador ya está, pues sufre esas lesiones, ya es importante que un médico ocupacional pueda evaluar cómo está el trabajador y pueda de esa manera garantizar la evaluación correcta y ver el tratamiento correcto para la recuperación del trabajador. Aquí vemos algo rápido, algunas lesiones sobre musculoesqueléticas. El bursitis es la inflamación de la cavidad que existe entre la piel y el hueso. Se puede producir en la rodilla, el codo o el hombro. Algunos síntomas pueden ser la inflamación en el lugar de la lesión y causas típicas: arrodillarse, hacer presión sobre el codo o movimientos repetitivos de los hombros. Cuello
u hombro tensos, inflamación del cuello y los músculos y tendones de los hombros, ¿no? El síntoma, dolor localizado en el cuello o en los hombros, y la causa, pues, tener que mantener una postura rígida, ¿no? Entonces, ahí vemos algunas lesiones, vemos también sus síntomas y algunas causas que podrían generar estas lesiones musculoesqueléticas. Lo que les hablaba hace un momento del túnel carpiano, importante, porque esto es algo que es muy común, la presión sobre los nervios que se transmiten a la muñeca. ¿Cuáles son los síntomas? El hormigueo, dolor y entumecimiento del dedo gordo y de los demás dedos, sobre todo de noche. Generalmente de noche van a sentir ese dolor. Y si están sintiendo ya ustedes este hormigueo, este dolor del dedo gordo, importante, acudir a un doctor, a un centro médico para que les puedan tratar, porque es importantísimo esto. Trabajo repetitivo con la muñeca encorvada, utilización de instrumentos vibratorios, a veces va seguido de tenosinotivitis, ¿no? Véase importante. O sea, si nosotros no actuamos frente a este síndrome del túnel carpiano, vamos a tener mayor lesión a la mano, vamos a tener de repente mayor lesión a la muñeca. Entonces es importante tratarlo a tiempo. Lumbalgia, pues no, que ya conocemos, tendinitis, cervicalgia. Vamos a pasarlo aquí. Esto es algo muy común, como les estaba comentando, es la presión del síndrome del túnel carpiano, es la presión sobre los nervios que se transmiten a la muñeca. El síntoma ya lo hemos visto, que es el hormigueo, dolor, entumecimiento del dedo gordo y de los demás dedos, sobre todo en las noches. Causas, pues el trabajo repetitivo y la muñeca encorvada. Aquí en la imagen podemos ver, esta parte de aquí es lo que te va a empezar a doler si tú ya tienes el tema esta enfermedad del síndrome del túnel carpiano. Esta parte y esta parte de acá. Yo he sufrido esta enfermedad del túnel carpiano y es bien doloroso porque no te deja mover todo el dedo, no te deja mover todo el dedo, por las noches es fastidioso, la parte de la muñeca como que te empieza a molestar, es bien complicado. Entonces, ni bien sientan estos síntomas ustedes, tenemos que ir al médico, ¿no? Para que nos dé un tratamiento correcto. La tendinitis, que vamos a pasarlo es otra lesión, ¿no? Nos dice que es la inflamación de las zonas que se unen a los músculos y al tendón, ¿no? Los síntomas, pues, inflamación, reblandecimiento y enrojecimiento de la mano, muñeca, antebrazo, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Pues los movimientos repetitivos. La lumbalgia, cuando hacemos sobreesfuerzos, cargamos pesos inadecuados para nosotros, y esto va asociado pues al trabajo pesado, levantamiento de cargas, alta demanda de fuerza, sobrecarga postural, etcétera. Tenemos que evitar el trabajo estático. Si no cambiamos de postura, la presión que van a actuar ahí continuamente sobre nuestras zonas, nuestras mismas zonas, van a ser, pues, ¿no?, sobrecargándolas y pudiendo desencadenar molestias. Entonces, evitar el trabajo estático, ¿no? Por ejemplo, en vigilancia se ve esto, ¿no? Trabajo estático, o las personas que están haciendo mantenimiento, o están soldando, ¿no? Entonces, importante realizar algunas pausas en estos, no en todos los trabajos, sino en los trabajos en donde nosotros vayamos a detectar mayores lesiones disergonómicas. Interrumpe o cambia frecuentemente las posturas que producen tensión, ¿no? Es importante. Hablamos de pausas activas, ¿no? 5 pausas activas. En una pausa activa durante la jornada de trabajo. Estas pausas activas van a ayudar a que el trabajador pueda desestresarse, pueda relajarse y pueda, pues, retomar a su trabajo ya menos estresado, ¿no? Con menos tensión. Trabajo sentado, que es lo que estamos haciendo muchos ya de nosotros en nuestras casas, inclusive en lo que es trabajo remoto. La silla debe permitir, pues, ¿no? Libertad de movimientos. La altura de los asientos de la silla debe ser graduable. En trabajos administrativos, la silla debe tener al menos 5 ruedas para proporcionar una estabilidad. ¿Y dónde nos menciona todo esto? Lo vamos a encontrar, pues, en la resolución ministerial
375-2008 TR, ¿no? Que como les comentaba, pues es la norma básica de ergonomía y de procedimientos de evaluación de riesgos disergonómicos. Importantísimo revisar esta norma, importantísimo. La silla del trabajo, pues debe tener un tapiz redondeado, ¿no? Para evitar compresión mecánica, es importante. El respaldo de la silla debe ser regulable en altura y en ángulo de inclinación, tanto, ¿no? En la parte plana y en la parte del respaldar. Los reposabrazos son recomendables para dar apoyo y descanso a los hombros y a los brazos, para que así nosotros no estemos forzando a nuestra muñeca en el escritorio. Debe facilitar los cambios de postura y las acciones de sentarse y levantarse de la silla. ¿Dónde vemos esto? En la resolución ministerial 375-2008 TR, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de una silla de trabajo ergonómica. Tiene reposabrazos, tiene un respaldar reclinable, tiene al menos 5 ruedas para que pueda generar estabilidad. Y pues este es un modelo de silla ergonómica, ¿no? Como vemos acá, pues tiene también un ajustador para que pueda reducirse de tamaño en altura, ¿no? Entonces, importante. Y aquí vemos una correcta posición que debemos adoptar nosotros como trabajadores al momento de realizar nuestras funciones en áreas administrativas. Importantísimo. Como les comenté, si no alcanza la silla, pueden poner también un banco que reemplace o que eleve un poco más, pues, ¿no? El piso, y de esa manera pueda el trabajador tener una mejor posición. El trabajo en posición sedente, ¿no? Sentado. El trabajador tiene que poder llegar a todo su trabajo sin alcanzar excesivamente los brazos. Todo tiene que estar a lo largo de la extensión de nuestro brazo, no más allá. La posición correcta es aquella en la que la persona está sentada recta frente al trabajo que tiene que realizar o cerca de él, ¿no? La mesa y el asiento del trabajo deben ser diseñados de manera que la superficie de trabajo se encuentre aproximadamente al nivel de los codos. La espalda debe estar recta y los hombros deben estar relajados. De ser posible, debe haber algún tipo de soporte ajustable para los codos, los antebrazos o los hombros. Aquí vemos una imagen, pues, ¿no? De cómo deberíamos estar nosotros, tener nuestra área de trabajo. Lo que les comentaba hace un inicio, si no tenemos el piso, pues si nuestra silla es muy pequeña, muy grande, acá tenemos un pequeño eh, soporte, ¿no? Que está ayudando a que la persona pueda alcanzar, ¿no? Porque a veces los trabajadores no son iguales, no somos, como latinoamericanos somos muy pequeños, ¿no? Los peruanos somos muy chiquitos, entonces tenemos que también podemos poner este soporte. En conducción, pues, ¿no? Ya vamos a ir terminando. Algunos riesgos en lo que es para las personas que realizan el servicio de courier. De repente ustedes tienen personal que lleva de mensajería, etcétera, pues posturas estáticas, asiento blando, vibraciones. ¿Cuáles son las soluciones? Pues ajustar la distancia del asiento al volante, colocar un apoyo lumbar y hacer descansos con frecuencia, ¿no? Porque el manejar genera tensión, y más aún en esta coyuntura. Trabajo de pie, cambiar las posiciones de trabajo frecuentemente para que el trabajo en una posición sea de una razonable corta duración. Trabajo de pie no puede ser, como les comenté, 12 horas es complicado. Entonces, ver esas alternativas, ver nuestras medidas de control, ya sean trabajos rotativos, de repente proporcionarles una silla de descanso por de repente 30 minutos, 40 minutos, y nuevamente sin abandonar su puesto de trabajo y de nuevamente pueda pararse, ¿no? Porque esto se ve mucho en trabajos de almacén, en trabajos en empresas industriales de panificadoras, en vigilancia, en donde son puestos que no puedes, de repente no tienes el reemplazo y no puedes abandonar tu puesto, pero sí puedes estar de repente 30 minutos, 40 minutos sentado como para que relajes el pie y nuevamente en tu mismo puesto ya estés parado, ¿no? Entonces, importante.
Poner el ritmo de trabajo adecuado, permitir que los trabajadores tengan periodos de descanso convenientes para relajarse. Los ejercicios también pueden ayudar. O sea, aquí vemos que las pausas activas también ayudan mucho. Permitir a los trabajadores de un periodo de ajuste cuando regresan a trabajar después de una ausencia por vacaciones o enfermedad para que regresen gradualmente a su ritmo regular. En este caso, no obligarlos oye, tú producías, no sé, 1000 cajas antes de que te enfermaras, antes de que dieras a luz y ahora que ya estás regresando produces 800. No. Recuerden que esa persona ha estado de repente de vacaciones, ha estado enferma, está embarazada y cuando regresa obviamente no va a producir lo mismo porque está nuevamente adaptándose nuevamente. Entonces, importante eso. Aquí vemos, pues, ¿no? Una imagen en donde la mesa es un poquito alta para la persona, ¿no? Vemos orden y limpieza que está, pues, desordenado y son posibles riesgos, son factores que generan algunas lesiones. Esta es la mesa, estación de trabajo diseñada para un trabajador que permanece de pie. Esta es la manera correcta en la cual se debe diseñar la mesa para las personas que trabajan de pie, ¿no? Trabajo de precisión de 95 a 120 metros de altura. Esta es la posición. Vamos a desactivar los audios. Esto. Aquí vemos, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta esta recomendación. Flexión de cadera, retroversión pélvica, posición protegida. Importante, ¿no? En nuestras mesas de trabajo también es importante colocar estos soportes para que el trabajador pueda descansar el pie. Importante. Aquí vemos, ¿no? La manera correcta. Si nosotros no ponemos este soporte, obligamos al trabajador a estar en una posición correcta. Vemos el tamaño de altura, que tampoco es el correcto. En cambio, aquí sí vemos lo correcto, ¿no? Es importante, por eso, conocer a nuestro trabajador, conocer su limitación, conocer su altura, importantísimo. Como encargados de seguridad y salud en el trabajo, comité y el responsable y el empleador, tienen que, pues, no, de una u otra forma, corto, mediano y largo plazo, poder garantizar estos espacios de trabajo adecuados para el trabajador. Algo muy importante aquí, debemos empujar y no tirar. Importante esto, ¿no? Porque de esta manera, si nosotros empujamos, estamos trabajando con todo nuestro cuerpo y todos nuestros pies y nuestros brazos. En cambio aquí nos estamos forzando a nuestro brazo y a nuestro hombro. Entonces es importante, ¿no? Lo que nos dice, empujar y no tirar. Importante, importantísimo. Vamos terminando con levantamiento de cargas. Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas, ¿no? Estos también lo vamos a encontrar en la resolución ministerial 375, donde nos habla, pues, que una mala manipulación de carga va a generarnos riesgos, va a generarnos riesgos de lumbalgia para los trabajadores, ¿no? Va a generar que va a generar, pues, que nuestros trabajadores sufran de lesiones que se pueden prevenir. Importante. Medidas preventivas, tenemos que examinar la carga antes de manipular, localizar zonas que pueden resultar peligrosas en el momento de su agarre. Importante. Planificar también el levantamiento, es decir, el punto o puntos de agarre más adecuados. Importantísimo. Seguir 5 reglas básicas en el momento de levantar la carga. Vamos a ver, hay 5 formas, 5 reglas que todo trabajador que levanta, que realiza estos trabajos, tiene que saber. Uno es separar los pies hasta conseguir una postura estable.
Doblar las rodillas acercar al máximo el objeto al cuerpo, levantar el peso gradualmente y sin sacudidas. No girar el tronco mientras se está levantando la carga. Importante porque de esta forma transportamos la carga a la altura de la cadera y lo más cerca posible del cuerpo. Si el transporte se realiza con un solo brazo, pues vamos a, estos se deberán evitar inclinaciones laterales de la columna. Manipulación de cargas, si tiene que levantar algo por encima de los hombros, coloque los pies en posición de andar. Importante, porque de esta forma realizamos pues estabilidad y brindamos mayor soporte a nuestro cuerpo. Otras medidas, lo que justo conversábamos al inicio, automatización, mecanización de los procesos, ¿no? De repente paletización, grúas, carretillas, elevadoras, cintas, transportadoras, ponerle de repente carretillas para las personas que transportan materiales, ¿no? Otras medidas, cuando las cargas sean mayores de 25 kilos para los varones y 15 kilos para las mujeres. La resolución ministerial nos dice que una persona preparada, capacitada, puede cargar hasta 40 kilos, un varón. La manipulación manual de cargas representa una de las causas más habituales de accidentabilidad, dando lugar a muchas lesiones y problemas de músculos esqueléticos. Importante. Se considera que la manipulación manual de toda carga que pese más de 3 kilos puede entrañar un potencial riesgo dorsolumbar. En el caso de mujeres jóvenes o mayores es conveniente no superar los 15 kilos. Bajo ninguna circunstancia se manipularán cargas que excedan de 40 kilos. Una persona que esté capacitada máximo puede cargar, pues no, 40 kilos. Y más a eso ya es preferible usar carretillas, carretas, etcétera, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en las personas que trabajan en almacén deben contar con sus escaleras de 3 o 4 pasos para que no estén haciendo lo que hace ese trabajador, estirarse, ¿no? Porque eso puede generar desestabilidad y pues puede generar algún tema de caída o accidente. Utilizamos ayudas mecánicas, podemos utilizar una carreta para poder llevar objetos grandes. Aquí vemos que esta es una tabla para poder manipular las cargas. Vemos tanto de hombres y mujeres. La zona óptima nos habla que es de 25 kilos para los varones y la zona óptima es de 15 kilos. Esta es la carga máxima que tanto varón o mujer puede cargar. En el caso de los varones, cuando ya estén capacitados, pueden cargar hasta 40 kilos. Más que eso, ya es preferible usar una carreta. Aquí vemos, ¿no? La manera correcta es separar los pies, acercar el objeto lo más posible al cuerpo, levantarlo de manera recta y el objeto pegar lo más posible al cuerpo. Y caminar pues de manera recta para que no estemos realizando ningún movimiento inadecuado. Aquí vemos, ¿no? Separamos los pies, cargamos. Estamos esforzando a nuestros pies, no a la columna. Es importante tener esta postura correcta, si no vamos a hacer lesiones o esfuerzo a nuestra columna, importantísimo. Cuando carguemos algún objeto, siempre tenemos que estar con la espalda recta, importante, porque recuerden que esto es peso y ese peso hace que nuestro cuerpo pues, venga para adelante, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una posición inadecuada, vamos a dañar a nuestra columna. Si el material o el objeto es demasiado pesado, es preferible pedir ayuda. Recuerda pues que no debemos levantar una carga pesada en un solo movimiento brusco, porque eso generaría una mayor lesión.
Posturas y movimientos peligrosos, ¿no? Los movimientos repetitivos es importantísimo tener nuestra área de trabajo libre para que pueda haber un movimiento adecuado del trabajador. Debemos llevar, pues, cargas, como les comento, si son más de 40, preferiblemente pedir ayuda o tener nuestra carreta. Terminamos con pausas activas. Una pausa activa es importantísimo desarrollarla en nuestro centro de trabajo porque eso va a generar, pues, ¿no?, que haya menos estrés y menos fatiga laboral. ¿Cuál es el objetivo? Favorecer la flexibilidad y oxigenar muscular, ¿no? Que el cuerpo va a estar menos tensionado. Reducir la fatiga física y mental. Estimular la circulación sanguínea y mejorar, pues, la respiración de los trabajadores. Aquí vemos algún programa de pausas activas que ustedes pueden realizarlo. Inclusive esto lo pueden realizar en su mismo escritorio, ¿no? 10 segundos la cabeza para un costado, otros 20 segundos agarrarse las manos en la nuca, levantar la cabeza, girar el hombro con todo el cuerpo hacia la derecha, a la izquierda, ¿no? Entonces son pausas, son actividades que lo pueden realizar para desestresar y minimizar las tensiones de los trabajadores. ¿Y cuáles son sus objetivos? Pues es prevenir múltiples enfermedades laborales como el estrés, el lumbago, tendinitis, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos de las pausas activas? Pues dicen, el estrés, ¿no? Ya hoy por hoy todos, ¿quién no ha sufrido estrés? Estrés laboral, y más aún en esta coyuntura, la del COVID-19, ¿no? Es un estado de psicofísico que experimentamos cuando existe un desajuste entre la demanda percibida, ¿no? Sobrecarga, exceso de trabajo, preocupación, etcétera, un ambiente inadecuado. Nosotros estamos en la casa y escuchamos bulla, nuestros hijos están haciendo bulla, pasa el que vende frutas, verduras, haciendo bulla. Entonces, todo eso puede generarnos un estrés, ¿no? Y eso va, pues, a repercutir en las actividades que hacemos. Lumbar G, lo hemos visto. Ejercicios para prevenir la tendinitis de muñeca, ¿no? Importantísimo, juntar nuestros brazos, abrir y cerrar nuestras manos, agarrar con la mano izquierda los 4 dedos de la mano derecha, jalarlos hacia atrás un poco y viceversa. Eso ayuda a que nuestros huesos, nuestros dedos, nuestros tendones, pues, se estiren un poco y estén menos tensionados. Y de esa manera evitamos o prevenimos la tendinitis también. La pausa activa es importante. Hay muchos ejercicios que ustedes pueden realizar en sus pausas activas para poder estar menos tensionados. Aquí tenemos algunos para ver el tema de la zona cervical, los brazos, los hombros, ejercicios visuales, muñecas, etcétera, ¿no? Cuidemos nuestra postura todo el día, porque es importantísimo que nosotros como trabajadores debemos cuidar o adoptar posturas correctas, una postura natural, sin estar forzando a nuestro cuerpo. Y recordemos, pues, que los trabajos que puedan realizarse en posición sentada deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos. El tiempo efectivo de entrada de datos en la computadora no debe extender el plazo máximo de 5 horas y se podrá permitir que el periodo restante del día empleado pueda ejercerse en otras actividades, ¿no? Las actividades en la entrada de datos tendrán como mínimo una pausa de 10 minutos. Importante, si ustedes trabajan 8 o 6 horas, importante realizar una pausa activa para que de esta manera puedan tener un mejor rendimiento y menos tensión. Recuerden que la prevención, pues, es lo mejor, ¿no? La prevención exitosa, buen diseño del puesto de trabajo, posturas adecuadas, actividad física frecuente, pausas activas, adecuada nutrición y controlarnos constantemente el peso. Con esta situación, la del COVID-19, tenemos que realizar actividades físicas. Quien no realiza ninguna actividad física tenga por seguro que alguna enfermedad va a tener. Entonces, importante la actividad física, importante tener actividad, optar por adoptar posturas adecuadas, importante cumplir con el diseño del puesto de trabajo, importante, pues, cumplir también con el programa de ergonomía que el área de seguridad y salud en el trabajo vaya a poner en conocimiento de ustedes. Importante, pues, comer bien y controlar nuestros pesos. Y recuerden que la mejor medicina es la prevención, señores. La disciplina es, pues, el mejor aliado de la seguridad. Si nosotros somos disciplinados, vamos a tener éxito en todo sentido.
el 70% de las lesiones musculoesqueléticas se pueden reducir con una adecuada postura y una buena distribución de los o de las herramientas de trabajo. Importantísimo, ¿no? Y ya para finalizar, pues vamos a ver que la ergonomía te brinda salud y seguridad, productividad, eficacia, fiabilidad y calidad. Y sobre todo, pues satisfacción en el trabajo. Te pones la camiseta, estás más comprometido con tu empleador, etcétera, ¿no? Y recordemos, pues, que el profesional de la seguridad es aquel que aconseja, evalúa, ayuda, facilita, enseña, pero no es aquel que deteriora, acusa, deprime, estorba, molesta o desmoraliza. Así que si ustedes ven, pues, a su ingeniero de seguridad, al prevencionista, al SOMA, no, y te toma una foto, te está reclamando por algo, no es porque él sea malo, sino porque te está enseñando y quiere lo mejor para ustedes, para él y para la organización. Recuerden que todo esto es un trabajo en equipo. Ustedes, como miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, son parte de la solución, son parte de las propuestas de solución, son parte de la organización y como tal tienen que actuar pues no en mucha coordinación con el empleador, con el área de seguridad en el trabajo y ustedes. Muchas gracias pues a todos por su participación, fue una experiencia muy bonita haber estado con ustedes este mes prácticamente de lunes a lunes, que nos hayan acompañado y nada, si tienen alguna consulta, alguna duda, muchas gracias y los escucho antes de finalizar. Muy bien, entonces vamos a terminar pues de esta manera ya todo. Los certificados, recuerden que estas capacitaciones son con certificación de estas cuatro capacitaciones que ustedes han recibido. Voy a coordinar con Andrea para poder hacerles llegar los certificados en físico para que ustedes puedan tener. Asimismo, ustedes pueden entrar a la página www.CISO Consulting y ustedes mismos también pueden verificar su certificado. Ustedes mismos ponen su número de DNI en la página, opción certificados, ponen su número de DNI y automáticamente les va a aparecer sus cuatro certificados en línea. Bueno, muchas gracias. Si es que no hay ninguna otra consulta, pues ya vamos a dar por finalizado sin antes